vamos a continuar con el programa y en esta oportunidad tengo el placer de anunciar y presentar a un gran maestro, a un gran amigo, Yogacharya Emiliano Crivellari, de la Escuela de Yoga y Ayurveda que lleva su mismo nombre. Él nos va a exponer, el título de su ponencia es La identidad anatómica y su importancia en las prácticas de asanas. Antes de dar la palabra a Emiliano, me gustaría presentarlo un poquito más. Sabemos que Emiliano Crivellari es yogacharya, con una formación en yoga tradicional y moderno, especialista en Ayurveda, biomecánica funcional y filosofía del yoga. Director de Emiliano Crivellari, Escuela de Yoga y Ayurveda, presidente de la Organización Argentina para la Difusión, Estudio y Enseñanza del Yoga. También su escuela está certificada por la JAI, Yoga Alliance International de India, por la World Yoga Federation, y también es el director y editor de Mahat, revista de yoga y ayurveda, que recomiendo que estén atentos ahí a su lectura, porque ya está siendo distribuida en los principales grupos yógicos. Así que es muy importante que estén atentos ahí a sus notas y a todos los invitados que Emiliano está trayendo para dar notas en esa revista. También es ex profesor universitario, me había olvidado de decirlo, así que Emiliano querido, buenas tardes, bienvenido, un honor contar con tu presencia. Namaste. Hola a todos. Namaste. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que nada quiero agradecer profundamente a Swami Vasudeva por la invitación. Siempre es un gusto enorme poder participar, poder compartir estos eventos que tanto bien le hacen a la difusión del yoga, a la unión en yoga, así que realmente es un placer. Bueno, comenzando, yo hoy voy a hablar de un concepto que me parece importantísimo dentro de lo que es la práctica física del yoga. Es lo que llamo identidad anatómica o unicidad anatómica. No es algo que haya inventado yo simplemente lo estoy desarrollando dentro de la biomecánica funcional del yoga y lo vengo aplicando ya desde hace algún tiempo porque, me parece que esto representa una verdadera evolución en lo que es la práctica física, la ejecución de asanas. Y está basado en muchas obras, muchos estudios científicos, y es un tema que me parece muy, muy interesante y sobre todo muy útil. Primero voy a hacer una pequeña introducción teórica y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos para poder llevarlo a la realidad, porque la idea de la biomecánica funcional es bajar un poco la abstracción y llevarlo al cuerpo concreto. Así que ahora mismo voy a compartir pantalla para ver, y si todo va bien, debería aparecer la pantalla ahí, la diapositiva. Muy bien. Bueno, entonces, identidad anatómica o unicidad anatómica. Y ahí dice, conjunto de características anatómicas propias de un cuerpo que combinadas le brindan la cualidad de único. Básicamente, lo que promueve esta idea de identidad anatómica o unicidad anatómica es que van a existir en nuestro cuerpo ciertos aspectos dados por la forma, el tamaño de los huesos, las articulaciones, los músculos, las características específicas que tienen nuestras articulaciones, cómo se insertan los músculos en el hueso, es decir, un montón de variantes que combinadas van a generar que nuestro cuerpo sea único. De ahí esa idea de identidad o unicidad. Y esta cualidad de único que tiene nuestro cuerpo va a reflejarse directamente en nuestras posibilidades anatómicas al ejecutar asanas. Y aclaro que estas características están todas dentro de lo que podría considerarse normal, es decir, no patológico.
Y aún así van a definir nuestras posibilidades a la hora de hacer asanas. Y no solo eso, sino nuestra forma, o sea, cómo vamos a poder ejecutarlas e incluso los riesgos que puede implicar la ejecución. Porque una misma forma de ejecución puede ser perfectamente posible y saludable para un practicante y altamente peligrosa para otro. Y todo esto depende de esas características propias que tiene nuestra anatomía. Un ejemplo muy simple de esto: nuestros rostros. En general todos tenemos los mismos elementos en el rostro: una nariz, dos ojos, una boca. ¿Y por qué no nos vemos todos iguales? O sea, hay gente que se parece, pero la mayoría de las veces no. Ahora, esto mismo llevado al interior del cuerpo. Piensen que tenemos alrededor, porque ni siquiera es un número exacto, pero más de 200 huesos, más de 600 músculos. Entonces, yo pregunto, con todas estas combinaciones posibles entre huesos y músculos solamente, por ejemplo, ¿de verdad vamos a pensar que todos vamos a ser iguales debajo de la piel? ¿De verdad esos criterios de alineación, ajustes, ejecución, tipo estandarizados, van a poder aplicarse a todos, absolutamente a todos los practicantes por igual? Sepan desde ya que, como les decía, en un cuerpo sano, es decir, un cuerpo que no tiene patologías, un cuerpo perfectamente funcional, pueden existir restricciones, impedimentos para ejecutar asanas y no va a poder superarlo. Puede que para una persona ejecutar un asana con la forma típica que la vemos en los libros sea directamente imposible, por más que la practique todos los días de su vida. Es más, puede pasar que si intenta ejecutarla, se lesione. No todo es práctica. Hay límites que van a estar dados por la anatomía. Y lo más complicado de todo esto es que ese límite anatómico dado por la singularidad única del alumno, el profesor no lo sabe, al menos no puede conocerlo a priori. Y lo peor es que muchas veces el alumno tampoco lo conoce y lo descubre lastimándose. Lo descubre con una lesión porque está un poco esa idea en la cabeza de, uy, me duele, pero bajo un poco más y un poco más y estoy sufriendo, pero sin sacrificio no hay éxito, y le pide a alguien que lo ayude y lo empuje, o viene alguien y se le para encima para ayudarlo a bajar más. Ayudarlo, a veces entre comillas, porque no siempre funciona así esto. Como dijo Krishnamacharya, si no recuerdo mal, esta frase igual ha circulado mucho, y no es exactamente así la frase, pero la idea es la misma. Hay que adaptar el yoga al practicante y no pretender adaptar el practicante al yoga. Durante muchos años, con el auge del yoga físico, parecía que todos tenían que hacer todas las posturas. Sobre todo aquellas posturas mágicas que curaban todo. El paro de cabeza, extensiones muy pronunciadas de columna, el loto, y como que cuanto más intensas eran las posturas, mejor iban a ser a la salud del practicante. Y con el correr del tiempo, nuevas investigaciones fueron diciendo, nuevas investigaciones con nueva tecnología, por supuesto, se fueron dando cuenta que en realidad ciertos practicantes podían tener más problemas que beneficios. ¿Sí? Vamos a ver un poco esto. Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver unos ejemplos. El primero de ellos, la extensión de columna. Miren estas dos imágenes. Tenemos a un participante A y un participante B. B es Pili, mi esposa, con quien damos los cursos, y A soy yo. Entonces, supongamos que estas fueran imágenes de dos alumnos que tenemos en una práctica. Sepan que los dos están bien de la columna, sin patologías, sin problemas. Y si yo les preguntara,
¿quién está ejecutando mejor la postura? ¿Quién se nota que ha practicado más años y domina mejor su cuerpo? ¿Qué responderían? O sea, ¿qué pensamiento vendría enseguida a su mente? Porque según la idea que suele circular en general en torno a la ejecución de estas posturas, uno podría tentarse a decir que, bueno, la practicante B es la más experimentada. Y puede ser que sea así. Puede ser que eso sea real o no. O puede ser que directamente sea un error. Vamos a hablar un poquito entonces al respecto de eso. Esto que están viendo es una columna vertebral. Cada uno de los elementos óseos que conforman la columna se llaman vértebras. Están separadas entre sí por esos anillos cartilaginosos que son los discos intervertebrales, seguramente los conocerán. Y en la columna saben que hay como diferentes segmentos, diferentes curvas, y estas curvas en realidad se deben a una cuestión propia de una de las funciones que tiene la columna, que es la del soporte estructural. Seguramente habrán escuchado hablar de lumbar, dorsal, cervical. Bueno, esos son los segmentos. Por la misma naturaleza de su función, cada segmento puede ser que tenga mayor o menor participación o cierta especialización en los diferentes movimientos. A mí me interesa en este caso que nos concentremos únicamente en la zona lumbar, que es la que está ahí señalada. Si bien, obviamente, toda la columna tiene movilidad, la zona lumbar son 5 vértebras que son un poco las principales responsables de la extensión de columna. ¿Sí? Es decir, el movimiento que genera una curva hacia atrás con el tronco. Ojo, extensión no hace referencia a alargarse, eso sería como una extensión axial, eso es otra cosa. Acá hablamos de los movimientos hacia atrás. Entonces la zona lumbar, un poco por esa curva que tiene, esa curva lordótica, y por la forma de los discos de la zona, es como la gran responsable de los movimientos de extensión. Y vieron que les dije que la columna tiene como diferentes segmentos, con diferentes curvas, diferentes funciones. Bueno, también sucede que en estos segmentos las vértebras tienen distintas características. La forma de las vértebras no es exactamente igual a lo largo de toda la columna. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, acá tengo 2 vértebras. Esperen que ahora las pongo para que las podamos ver bien. Dos vértebras. Enfoco en las 2 cámaras porque también lo estamos grabando. 2 vértebras. Y ya de por sí, fíjense la diferencia entre el tamaño del cuerpo. Esta partecita. ¿Ven la diferencia? Fíjense la diferencia entre la forma del agujero. Son distintas. Ni hablar de la diferencia en cómo terminan, es decir, cómo es su parte posterior. Son distintas. Fíjense lo distintas que serán estas vértebras, que de hecho, si yo quisiera armar una columna vertebral, son incompatibles. No podríamos hacer que se articulen. Completamente incompatibles. Es decir, a lo largo de todo el recorrido, vieron que hay segmentos, y no es que los segmentos cambian de golpe y las vértebras cambian de forma de golpe, sino que de a poquito se van como modificando hasta que, digamos, es uniforme la transformación el cambio de forma de las vértebras. Quiero que nos concentremos en la parte de atrás de las vértebras, esta que están viendo, la parte posterior, y de hecho creo que tengo una imagen que va a ayudar a que lo puedan ver un poquitito más claro. Ahí está. Cuando yo me refiero a la parte posterior, me estoy refiriendo especialmente a esto. ¿Sí? Fíjense que tiene unas apófisis, en realidad tiene varias apófisis, pero me interesa esta proyección ósea, esta saliente que tiene la vértebra hacia atrás. Y de hecho, si quieren, pueden probarlas, pueden tocarlas. Es muy simple. Así como están sentados, hagan una flexión de columna y pasen la mano por el medio de la espalda. Seguramente van a empezar a sentir como toda una hilera así de protuberancias
Bueno, esas son las apófisis espinosas. Salen del arco vertebral, ¿sí? Que va a ser un poco lo que limita el canal por donde pasa después la médula. Y la verdad es que en realidad todas las apófisis van a tener influencia en el movimiento, pero hoy, como les dije, solamente me interesa que nos concentremos en las apófisis espinosas. Les decía que no son todas iguales según la parte de la columna en la que estemos. Y también les dije que la extensión de la columna se concentra principalmente en la zona lumbar. Entonces tienen que entender algo. La columna va a poder extenderse como máximo hasta que las apófisis espinosas se toquen. Cuando se llega al máximo donde las apófisis espinosas tocan una con otra, no se va a poder ir más allá. Estas apófisis tienen la función de protección, están ahí entre otras cosas, entre otras funciones, para que la columna no pueda extenderse más. Y hasta ahí van a poder llegar. Fíjense, ahora tenemos dos vértebras lumbares. Tenemos L1 y L2. Recuerden, las vértebras lumbares las vértebras se enumeran de arriba hacia abajo. Fíjense ahora, estas vértebras sí coinciden perfectamente para armar una columna. Si tienen el espacio, que sería el espacio intervertebral. Y fíjense, quiero hacer una extensión de columna y puedo ir solamente hasta que las apófisis se tocan. No hay mucho más a dónde ir. No puedo hacer más. Las apófisis van a ser la última limitación a la extensión. Cuando se tocan, se terminó la extensión. No hay forma de seguir, no importa cuánto practiquemos. Y de hecho, si lo ven, se van a dar cuenta que es muy poquita la extensión que se puede hacer, porque si uno agarra dos vértebras, digamos, individuales, no tienen mucha articulación. El gran rango de movimiento se gana en el segmento entero cuando se suman todas las posibilidades de articulación que tienen las vértebras o en la columna entera. Pero es muy poquito lo que puede hacer cada vértebra. Y una vez que se tocan, se acabó. No podemos ir más atrás. Pero, insisto, recuerda, no podemos ir más atrás por más que practiquemos todo lo que practiquemos. Es hueso con hueso, se acabó, no podemos hacer más nada. Pero, así como no todos tenemos el mismo rostro, a pesar de tener una nariz, dos ojos, una boca, no todos tenemos la misma columna, a pesar de todos tener vértebras, discos, ligamentos. Va a haber practicantes cuyas apófisis espinosas sean más pequeñas. Entonces, la extensión va a tener mucho más recorrido antes de que se toquen. Pueden ser que estén distanciadas o separadas o cualquier variante que afecte su forma, su orientación. Aclaro, como siempre, estoy hablando de columnas sanas, ¿sí? No son patológicas. Si fueran patológicas los problemas sería otro tema. Acá hablo de columnas perfectamente sanas, normales, pero con su propia identidad y características. Vamos a ver una imagen. Fíjense, estas columnas, estas columnas tienen algún problema, tienen alguna patología, pero no afectan absolutamente nada a lo que quiero mostrar, ¿sí? Porque bueno, es más fácil a veces conseguir radiografías que son muy claras, pero tienen algún problema. Pero el problema que tengan no afecta en nada. Fíjense, quizás tengan que acercarse un poco a la pantalla, pero miren la diferencia entre los tamaños y la forma de las apófisis espinosas. ¿Llegan a notar las diferencias que hay entre una y otra? Fíjense la forma que tienen y fíjense la forma que tienen. ¿Cuál de estos practicantes ejecutará con mayor profundidad la cobra o el camello? O cualquier extensión de columna que quieran. El practicante del lado izquierdo de la pantalla va a poder hacer mucha menos extensión. Sus apófisis se van a tocar enseguida, van a tocarse más rápido. En cambio, el practicante del lado derecho tiene más espacio, apófisis más pequeñas y posiblemente pueda, al menos en lo que respecta a la limitación propia de la columna,
posiblemente pueda hacer una extensión de columna más pronunciada. Sí, entonces podemos suponer que el practicante de la izquierda, ¿se acuerdan cuando les mostré las fotos? Era el practicante A, interpretado por mí, y la practicante de la derecha podría ser la B, que estaba interpretada por Pili. ¿Sí? La anatomía del practicante A, en este caso, puede limitar su forma de ejecutar la postura y A no va a poder hacer nada al respecto. En realidad sí. ¿Saben lo que va a hacer? Se va a desesperar y va a buscar videos en internet, tutoriales. ¿Vieron esos videos que dicen, bueno, para lograr esto, practica esto? Y va a tratar y no lo va a conseguir. No lo va a poder conseguir nunca. Y si su profesor, y acá hago hincapié en lo fundamental de entender la anatomía para los profesores, sé que muchos de los que participan en este congreso son profes o están rumbo a hacerlo. Si su profesor quiere ayudarlo, va a hacer esto que estamos viendo en la imagen y va a tirar. ¿Sí? Cuidado, aclaro, no es que esté mal hacer esto. Probarlo con cuidado está bien. Si el profesor está capacitado, se va a dar cuenta enseguida que el rango de movimiento del alumno hasta ahí llegó. Lo preocupante es si el profesor no sabe lo suficiente para identificar la anatomía del practicante y lo hace simplemente porque vio este ajuste muy lindo en internet y sigue tirando hasta lesionarlo, pensando que en realidad le hace un bien porque lo está ayudando a que se acerque a la ejecución esperada según las imágenes de los libros y demás. O el mismo practicante, sin asesoramiento más que unos tutoriales en YouTube, prueba y prueba hasta que se lesione. Y claro, no sabía que el tutorial estaba hecho por una persona con otro tipo de columna y con otro tipo de características genéticas, ni mejores ni peores, otro, así vino de fábrica. ¿Se entiende? Pero ojo, no se me malinterprete. Esto tampoco significa quedarse inmóvil. ¿Sí? Esto tampoco significa no buscar ampliar el rango de movimiento. Quiero aclarar algo más. Es importante entender que las articulaciones tienen un ROM, que son las siglas en inglés para Range of Motion, es decir, rango de movimiento. Significa que cada articulación va a poder moverse no para cualquier lado, no todo lo que quiera, sino va a poder moverse en la forma que los ligamentos lo permitan. Principalmente, ¿sí? De hecho, los ligamentos son un poco los encargados de restringir el movimiento para que la articulación trabaje únicamente como se debe. Pero obviamente que la forma de los huesos también tendrá influencia. Y por supuesto los músculos, ahora voy a hablar específicamente de los músculos. Y todos estos factores van a definir esa identidad única, esa unicidad anatómica. Hay partes de eso que no vamos a poder modificarlo, pero otras sí. ¿Entienden? No importa cuánto yoga practiquemos, las apófisis espinosas no van a cambiar de forma. ¿Sí? El contacto, la compresión, va a seguir estando, pero esa no es la única limitación que me va a entorpecer la ejecución de una postura. Volvamos al ejemplo. Y ahora está distinto el ejemplo. Ven que A y B lo están ejecutando muy similar. Imagínense que esto es el día 1 de su práctica. La primera vez que fueron a practicar yoga. Fueron juntos y así estaban cuando empezaron. Los dos ejecutaban la postura más o menos con la misma cantidad de extensión de columna. Y sin embargo, supongamos 2 años después, A sigue en el mismo lugar, pero B ya ejecuta la postura como la vimos en la imagen anterior. B ya mejoró, por así decirlo. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, como les decía, hay restricciones que sí pueden superarse. Por ejemplo, las tensiones de los músculos. Las articulaciones se mueven porque hay músculos tirando. Sepan que para hacer un movimiento hace falta al menos 2 músculos. Ese es el equilibrio entre músculo agonista y antagonista. Fíjense, acá tengo un modelo
muy, muy, muy simplificado. No sé si entra bien en pantalla, pero bueno, esto lo usamos en los presenciales. Supongamos que esto es una articulación. Esto que están acá son dos huesos. La articulación no se mueve sola. Necesita de la acción de los músculos. Esto que está en rojo son músculos. Y supongamos que queremos en esta articulación, realizar una flexión. Para esto, un músculo, que en este caso lo vamos a considerar agonista, no es que se llame agonista, es la función que está teniendo. Entonces, un músculo llamado agonista va a contraerse y va a generar, suavecita ahí, una flexión. Pero claro, una vez flexionado, si quisiéramos extender la misma articulación, ¿cómo haríamos? Porque el músculo puede contraerse, puede tirar, pero el músculo no va a empujar. Entonces, para extender esta misma articulación que estaba flexionada, voy a necesitar de la acción de otro músculo contrario que vuelva al movimiento. Ambos músculos son necesarios para el movimiento, incluso para la flexión. Piensen esto, si ambos músculos estuvieran tirando, el movimiento sería imposible. De hecho, cuando queremos de algún modo trabar o bloquear un movimiento, contraemos todos los músculos y las articulaciones no se mueven, ¿sí? Pero cuando queremos realizar un movimiento es necesario que el músculo agonista se contraiga y el antagonista ceda, se estire un poco, afloje para que se pueda generar el movimiento. Obviamente que cede en tensión, ¿sí? Porque de hecho va a estar dándole un poco de estabilidad para controlar el movimiento, y de hecho sepan que nunca es un solo músculo, el cuerpo trabaja en grupos musculares, hay cadenas musculares, existe todo un sistema de tensiones recíprocas, pero la esencia es esta: un músculo se contrae y el otro músculo contrario se estira. Esto podría ser el bíceps, esto podría ser el tríceps y esto es el codo. Y para que pueda haber una flexión de codo, el bíceps se contrae, el tríceps cede. Y para extender necesitamos el movimiento contrario. Fíjense, si lo hacemos en un brazo, muy simplemente, se contrae el bíceps, se genera flexión de codo. Y supongamos que quiero extender contra gravedad, para hacerlo más claro, entonces se contrae el tríceps y el bíceps cede. Eso es básicamente cómo funcionan los músculos. Entonces, esta articulación que estoy usando como ejemplo tiene un rango de movimiento determinado por sus ligamentos, su cápsula articular, la forma de sus huesos. Es decir, tiene un rango que va a poder moverse para un lado, para el otro, determinada cantidad, ¿sí? Todo esto va a limitar hasta dónde puede flexionarse como máximo. Ese es su ROM. Supongamos que el máximo es hasta acá, ¿sí? Esto tendría que estar tenso, obviamente, es una muestra. El máximo es hasta acá, según el ROM. Pero ¿qué pasa si en realidad el músculo antagonista no logra estirarse? Está tenso, está acortado y no permite que el movimiento se genere. Entonces, cuando el agonista tira y llega hasta acá y no más, porque esto está súper tenso. Es probable una persona que ha llevado siempre una vida muy sedentaria y cuando va a una práctica de yoga se da cuenta que casi no puede ni moverse. Entonces, puede ser que cuando el practicante A y B comenzaron sus prácticas, lo ejecutaban igual porque B quizás trabajaba todo el día sentada y todas las cadenas de flexión estaban acortadas y su restricción de inicio se debía a eso. Quizás, no sé, depende si es el camello, puede ser el psoas, que es un flexor de cadera, no importa. Músculos que estaban, acostumbrados a una postura en la que estaban siempre en flexión, siempre acortados y no podían. Pero con el paso del tiempo, como el músculo, sí, en principio puede aumentarse su longitud, logró mejorar, sin problema, porque su restricción sí era superable, pero la de A no era superable, eran los huesos. Dos alumnos distintos, dos cuerpos distintos, dos impedimentos distintos, dos realidades distintas. A
con sus músculos súper flexibles, elongados, pero con una restricción ósea, no podía ir más allá porque sus apófisis se tocaban, y un practicante B con una estructura ósea que le permitía ir más allá, pero estaba restringida al inicio por la falta de elongación. El profesor de yoga, en el día 1, cuando los alumnos llegaron y los vio, no tenía forma de saber estas cosas. O sea, bueno, en realidad, un poco podía ir haciendo algunas preguntas clave para ir haciéndose una idea, pero con solo verlos es muy difícil saber cuál es la limitación. ¿Comprenden? Muchas veces me pasó que los profesores, que ya estaban por graduarse, me decían como que no se sentían seguros porque no tenían destreza física como suele verse en internet o en las publicaciones. Entonces se sentían inseguros, les daba como cierto temor, ya eran profes, pero les daba cierto temor porque creían que el alumno iba a pensar que no eran buenos profesores. Y eso es algo que pasa mucho y yo siempre les explico que el profesor trabaja con el cuerpo del alumno. El profesor no va a una clase a exhibir sus habilidades corporales, el profesor va a intentar que el alumno alcance sus potencialidades, el desarrollo completo de su movimiento. ¿Entienden? Con su propio cuerpo, con sus propias características. Estas características pueden generar ejecuciones de posturas más profundas o más vistosas que las del profesor o menos. Y eso no significa absolutamente nada. De hecho, cuando sé que un graduado, que ya es profe, digamos, que está trabajando, tiene facilidad, sea porque sus cualidades anatómicas les permiten ejecutar posturas de manera vistosa, esas personas que ya genéticamente pueden ponerse una pierna acá y con la otra pierna así y saltar, bueno, cuando veo un practicante, un graduado que está en esas condiciones, yo les recomiendo que cuando dicten las prácticas muestren las posturas lo menos posible. Porque no va a faltar el alumno impaciente, el practicante que no tiene noción de sus límites y por querer imitarlo se va a lesionar. Pero bueno, vamos a otro ejemplo. En la clase 1 estamos por ejecutar Prasarita Padottanasana, ¿sí? Cualquier postura que requiera abducción de cadera, y sucede esto. Practicante A separa sus pies hasta ahí, practicante B separa sus pies hasta ahí. ¿Lo perciben? Ya tenemos un comparativo, quizás lo ven mejor. Claro, fíjense la separación de los pies de A en relación a B, y así como todos nosotros lo notamos, también A lo va a notar y va a decir, y en algún momento podré realizar esta abducción de cadera. Y bueno, vamos a ver los aspectos anatómicos que pueden estar influyendo acá. Porque para comprender esto tenemos que ver un poquito cómo es una cadera. ¿Sí? Fíjense, esto que tenemos en realidad es una pelvis, hay parte del fémur, todo. Yo sé que a veces a los alumnos les cuesta un poquito identificar la cadera, porque es un término que suele utilizarse en un lenguaje coloquial para referirse a muchas partes del cuerpo, pero siempre resulta más claro identificar la rodilla que la cadera. Pero ambas son articulaciones. La cadera es esta articulación que une la pierna, ¿sí? Esta articulación que une la pierna al tronco. Ahí está. Acá estamos viendo la pelvis con sus coxales y la articulación coxofemoral, que es el nombre técnico que recibe la cadera, es esto que está marcado dentro del círculo. Como todas las articulaciones del cuerpo, pequeñas diferencias anatómicas se pueden traducir en grandes diferencias a la hora de hacer el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron que les dije? Acá tenemos el fémur. ¿Estamos? El fémur tiene una parte llamada cuello, el cuello femoral, esto que es la cabeza femoral, que tiene forma esférica y se va a introducir en una cavidad del hueso coxal llamada acetábulo, ahí donde entra. Y para aumentar un poco la superficie de contacto va a haber como un cartílago que recubre esa cabeza, parte de esa cabeza del fémur, que se llama labrum acetabular. Labrum acetabular. Y acá tenemos trocánter mayor, trocánter menor. Quizás alguna vez habrán escuchado hablar
de alguien que tenía trocanteritis. Bueno, es un poco la inflamación de los tendones que se insertan ahí en el trocánter, en esta parte del fémur. Entonces, sin ahondar mucho en el aspecto anatómico porque no nos va a dar el tiempo, dijimos algo muy muy simple. Tenemos cabeza femoral, cuello femoral y el acetábulo, que es donde entra el fémur. ¿Estamos? Bien. Recuerden nuestros alumnos A y B. Ambos están haciendo una abducción de cadera. Quizás la máxima abducción que pueden, quizás ahora, o quizás la máxima abducción que puedan hacer siempre en su vida. Quizás A tiene naturalmente, esto es un fémur, ¿ven? Está escalado, no es un tamaño real de un adulto, pero va a servir. Puede ser que A tenga naturalmente un fémur con un cuello muy corto o dispuesto en un ángulo que al abducir hace que muy pronto toque con lo que sería el borde del acetábulo, la ceja del acetábulo. ¿Sí? Fíjense, está ahí, son dos proporciones distintas, por eso queda espacio, ¿eh? Esto es al 100% y esto es al 75%. Pero puede ser que cuando realiza la abducción el practicante A, enseguida toca con el borde y no le permite más. Fíjense, acá lo tenemos en el esqueleto. ¿Ven? Abducción, tac, está tocando. Esto está tocando en serio, no puedo hacerlo más, voy a romper el plástico si sigo. Hasta acá llega. Ahí es donde empieza a tocar, en este caso, por cómo está armado esto, es más bien lo que toca el borde de la cabeza con la ceja del acetábulo. Acá estaba ese labrum que les dije. Y vieron que les dije que hay como un cartílago que va a estar cubriendo una parte de la cabeza del fémur. Bueno, ese cartílago, ese labrum acetabular, si uno sigue dándole para llegar a la abducción, puede dañarse, puede romperse. Y una vez que se rompe y se daña ese labrum acetabular, eso va a cirugía. Esa cirugía requiere un mes de posoperatorio. Todo. Entonces, así como lo estamos pensando, puede haber un montón de factores insuperables. La profundidad del acetábulo, es decir, la cabeza femoral, ¿qué tan adentro llega? Porque si la cabeza femoral llega muy adentro del acetábulo y me queda menos espacio antes de que toque. O el ángulo, la inclinación, bueno, muchísimos factores que pueden afectar la abducción máxima que pueda hacer un practicante. Y todo esto está dentro de la normalidad. Está dentro de la normalidad, no tiene ningún problema de cadera. Pero, a pesar de estar dentro de la normalidad, toca una parte de su fémur y no va a poder ir más allá. ¿Sí? Quizás está dentro de ese margen de normalidad, está más cercano a un extremo del margen de normalidad, pero está dentro de lo normal. O también puede estar sucediendo lo que les mencioné antes, porque para poder abducir hay que superar la restricción de los músculos antagonistas, ¿recuerdan? Entonces, para poder generar una abducción, es decir, este movimiento, tenemos que superar la restricción de los aductores, que son los que hacen el movimiento en el que se acercan los pies en el plano frontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el abductor es muy fuerte, va a tener mucho más trabajo para poder generar la abducción. Y hay que superarlo, hay que vencerlo. Entonces, eso también puede estar restringiendo. Eso puede superarse. El músculo, como les dije, en general, puede estirarse. Va a depender de la genética, la alimentación, la edad, un montón de factores. Pero pueden. O pensemos en algo más. ¿Qué tal la inserción del músculo en el hueso? Porque voy a hacer algo muy exagerado, ¿sí? Muy exagerado, pero con esto quizás lo podemos comprender. Fíjense, si el aductor se inserta por acá, muy abajo, y el abductor, la inserción, insisto, es exagerado, esto no pasa en la realidad, pero para que lo entiendan, está un poco más acá, no va a tener palanca. Cuando quiera tirar, le va a costar mucho vencer lo que hace el aductor. En cambio, si tenemos un aductor acá y un abductor acá, hace palanca. Es muy fácil vencer la tensión propia del aductor.
¿Entienden? Y esto no tiene que ver con los huesos, tiene que ver por dónde se inserta el músculo. Siempre las variantes son pequeñitas de la inserción y los músculos nunca trabajan de a uno, como les dije, pero sutiles diferencias en la inserción de los músculos puede tener un impacto en la ejecución de posturas y en el esfuerzo y en la posibilidad o no de superarlas. ¿Sí? La misma conformación del músculo, un músculo con mucha densidad, con mucha fibra muscular, por ejemplo, los que hacen hipertrofia sarcomérica, es decir, que quieren desarrollar mucha fuerza, un músculo con mucha fibra, muy denso, cuesta muchísimo estirarlo porque ofrece mucha resistencia. Y por eso hace falta siempre un equilibrio en el desarrollo muscular, por esta interacción continua que hay entre agonistas y antagonistas. De hecho, si el antagonista no llega a estar lo suficientemente fuerte para poder llegar a ese equilibrio muscular y mantener ese sistema de tensiones recíprocas equilibrado, se va a generar la lesión. ¿Sí? Se lesiona porque un músculo está en desventaja con relación al otro y puede haber lesión. Es lo que pasa muchas veces con el manguito de rotadores. Los rotadores internos del hombro son músculos grandes, fuertes, y los rotadores externos más pequeños. Entonces se produce la lesión. O en las rodillas. La rodilla es una articulación que digamos, su estabilización depende de los músculos. Y si no tenemos buenos músculos para estabilizar la rodilla, y la lesión está ahí a la orden del día. Que es cuando uno ve a los jugadores de fútbol que van con todo y incluso a veces se chocan entre ellos y hacen esos movimientos para patear con mucha fuerza, con mucha palanca, sus piernas están preparadas, sus músculos están preparados. Ahora, cuando aquel que está todo el día sentado en una oficina va una vez por mes a jugar al fútbol y no está tan preparado y quiere hacer el mismo movimiento, y se termina lesionando. Y eso pasa muy seguido. Vamos en relación a esto a ver unas imágenes más, así a ver si podemos seguir comprendiéndolo. Fíjense. Acá tenemos dos articulaciones, dos caderas, y miren lo que les decía. Noten el tamaño del cuello del fémur. ¿Comprenden la diferencia? Miren también el ilion. Fíjense lo distinto que es el ángulo. Estas dos variantes sumadas pueden hacer que cuando uno quiera hacer la abducción tenga, al menos en lo que respecta a la restricción ósea, tenga posibilidades distintas. ¿Llegan a percibirlo? Fíjense qué pasa, por ejemplo, con la imagen siguiente. Fíjense qué distinto que es la inclinación del ángulo del cuello del fémur. Esperen que lo voy a marcar si puedo. Sí, fíjense, las inclinaciones no son las mismas. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta inclinación también va eventualmente a generar mayor posibilidad de abducción de cadera. Y esto son 4 imágenes. Todas las variantes que hay, e incluso podríamos combinar este fémur con este coxal y con esta pelvis, o sea, poder ir viéndolo, y las posibilidades podrían ser de verdad muy distintas. Y esto es una cuestión anatómica, y esta cuestión, la de los huesos, no va a poder solucionarse así nomás. No va a tener cambio, no importa cuánto yoga practiquemos, no hay nada que podamos hacer. Entonces, un poco mi llamado es a la reflexión, ¿sí? A la responsabilidad a aquellos que son profesores. Cuando vemos un alumno, ¿sabemos inmediatamente cómo son sus apófisis espinosas? ¿Cómo es el largo de su cuello femoral? Obviamente no, tampoco los alumnos lo saben, y a veces ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto lo sabemos respecto de nuestro propio cuerpo. Ese es uno de los problemas. Incluso a veces va a pasar que muchas alineaciones estandarizadas, bajo el pretexto de estar a veces fundadas en alguna tradición, en realidad no tienen mucho fundamento biomecánico, y las seguimos aplicando. Muchos maestros fundaron sus indicaciones según su propio cuerpo, pero era según su propio cuerpo, y los cuerpos son distintos. Entonces, si pretendemos aplicar los mismos criterios a cuerpos distintos, las cosas no van a salir de la manera adecuada, vamos a tener problemas. Puede pasar que un practicante
le digamos a dos practicantes, bueno, los pies paralelos, y decimos, ay, están neutros, haciendo lo mismo con sus pies paralelos. Y no, quizás por la torsión natural que tienen sus huesos, cuando ponen a ambos practicantes el pie paralelo, los pies paralelos, uno está haciendo una rotación externa de cadera y otro está haciendo una rotación interna de cadera. Y yo de afuera veo los pies paralelos. O sea que no están haciendo lo mismo, están haciendo lo contrario, activando distintos agonistas, distintos antagonistas, y yo lo miro y digo, ah, están haciendo lo mismo. Y no. Y recuerden, no hablamos de patologías, sino sería un tema de trabajo para el yoga terapéutico. Entonces, ya para ir cerrando un poco, es recomendable ser cautelosos, pero también sinceros. Hay alumnos que tienen mucha ansiedad y ya en la primera clase empiezan con las preguntas de, uy, ¿cuándo voy a poder hacer la pinza como él, la pinza como ella? Y a veces uno, para no desmotivarlos, le dice, bueno, con práctica vas a poder. Y no estamos seguros si con práctica va a poder, no sabemos qué es lo que pasa dentro de su cuerpo. Lo cierto es que lo bueno es que con la práctica va a poder llegar al máximo que su cuerpo le permita. Ojo, no es el máximo que puede ese día quizás, porque hablamos de el máximo que su cuerpo le permita, es decir, cuando lo que haga sea el resultado de un funcionamiento óptimo de todos los elementos de su cuerpo. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, no tanto buscando la imitación del libro, sino sus propias posibilidades. Puede ser que el alumno pueda ejecutar las posturas más profundamente que como están en el libro, quizás igual o quizás con mucha menos profundidad de como están en el libro. Y eso no pasa nada, está todo bien, está perfecto. ¿Sí? Entonces, creo que es, de verdad, fundamental para los practicantes poder discernir aquellas situaciones en las que decimos, bueno, con un poco más de práctica puedo llegar, y aquellas situaciones en las que decimos, bueno, esto es mi mejor versión de la postura. Ya termino, simplemente quería agregar que me da la sensación, personalmente creo que poder reconocer el límite sano, es decir, el límite máximo de ejecución posible según nuestra propia anatomía, es quizás uno de los mejores indicadores de que se ha llegado a dominar completamente asana como técnica física del yoga. Es muy importante, lo recomiendo para todos los que trabajen con prácticas físicas, estudien, vean lo que es el funcionamiento biomecánico, no solo del libro, no solo del modelo plástico, sino en el cuerpo vivo. Poder llevarlo y aplicarlo al cuerpo vivo nuestro y de nuestros practicantes. Eso es todo. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias a todos.